Bien, hola. El objetivo de este video es enseñar a crear un archivo JSON o JSON, un objeto de JavaScript, desde el IDE de Arduino para ser usado en cualquier controlador, llámese SP32, SP8266 o el mismo Arduino. Y esos datos serializados todos juntos, enviarlos hacia alguna interfaz, algún otro programa o una nube virtual o una nube, llámese así. Ejemplos de ello UBI2, HiveMQ o bien el programa Node-RED. ¿Bien? En primer lugar tenemos que tener instalada esta librería, la librería Arduino JSON. ¿Bien? Arduino JSON. Entonces, para entrar a cualquier librería nos vamos al gestor de librerías que está acá. Bien, abrimos el gestor de librerías y escribimos el nombre de la librería, que es Arduino JSON. Bien. Y la primera, la que dice Arduino JSON by Benoit Lanchon. Esa es la que se tiene que instalar. Bueno, yo la tengo instalada en este momento, así que por lo tanto no la voy a instalar. Bien. Esa librería en sí tiene un sitio oficial. Escribimos simplemente en el navegador de Chrome o el que estemos usando Arduino JSON. Bien, y en la página de la librería voy a tener toda la información oficial respecto a su uso, a tutoriales, serializar, que es lo que nos compete ahora, pero también podemos hacer la opción contraria de serializar. Hay ejemplos, hay tutoriales, etc. Así que si pueden, dense una vuelta por aquí y pueden aprender más cosas. Bien. Bueno, el programa en cuestión tengo un sensor ultrasónico, bien, y un potenciómetro conectados al SP32 y además un LED. Bien. El objetivo entonces va a ser medir distancia y con el potenciómetro simular cualquier otro tipo de sensor, ya sea un sensor de temperatura, un sensor de presión, humedad. Bien, las mismas instrucciones para cualquier programa de Arduino. Levantamos los pines, les damos el nombre, preferentemente de los dispositivos que están ahí, en este caso potenciómetro, que está puesto en el pin 34 de mi SP32, un LED R que está puesto en el pin 15, bien. La instrucción del voice setup, ahora declaro los pines cómo los voy a usar, si son entradas o son salidas, y también tengo declarados los pines del sensor ultrasónico que se ven ahí, el trigger y el eco, levantados como salidas y entradas respectivamente. La velocidad del puerto serial, ¿cierto? El baud 115.200 y un pequeño delay. Bien. Ahora bien, tengo una función declarada, que es la función de encender trigger, la función para calcular distancia y la función para mapear el sensor. Como cualquier sensor análogo, él envía un pulso de voltaje entre 0 y 10 volts, que es lo que estoy simulando en este momento. Bien. Ahora, las instrucciones para encender el botón desde cualquier lugar, ya sea de una red, una base de datos o una nube, están precisamente aquí. Si el puerto serial está disponible y en mayor que 0, o sea, significa que está leyendo algo, bien, entonces todo lo que lea el puerto serial lo va a convertir en un entero y va a ir a parar a una variable que se llama botón. Bien, esa variable no la tengo declarada aquí, así que la tenemos que declarar. Int, porque va a ser un entero, un número entero, 0 o 1, botón y punto y coma. Y sin pin, porque ese botón no existe en el SP32. Bien, existe en la interfaz gráfica de Node-RED o de la nube que estemos usando. Bien, y simplemente discriminamos. Si lo que lee el puerto serial es un 1, entonces le enciende, y si no, va a permanecer apagado. Bien. Ahora, lo que nosotros realmente nos interesa en este video es poder
tomar los datos del cálculo de la distancia y el sensor dentro de un archivo JSON. ¿Bien? Entonces para eso vamos a completar el código con las instrucciones para crear el archivo JSON. Yo las tengo puestas en este bloc de notas. ¿Bien? Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Bien? Bien. ¿Cómo se resume esto? Bueno, estoy declarando una variable de tipo string llamada variables. ¿Qué voy a hacer parar ahí? A nuestro archivo JSON serializado. ¿Bien? Un archivo JSON en caracteres, completamente en caracteres. Después en otra interfaz, en otro programa como Node-RED, por ejemplo, podemos hacer de que ese archivo JSON en caracteres discriminar quiénes son realmente palabras y quiénes son realmente valores. Bien, lo convertimos en un objeto de JavaScript. Bien. Estoy dándole el tamaño al documento JSON que voy a crear de 1024 bytes, o sea, 1 kilobyte, lo cual está totalmente sobredimensionado. Bien, después vamos a ver por qué. Y ahora estoy colocando dentro de ese archivo JSON, dentro de ese documento JSON, la palabra distancia y el valor de la distancia, y dentro de ese documento JSON también la palabra sensor y el valor del sensor. Finalmente serializamos todo, bien, y lo vamos a mostrar en el puerto serial y un pequeño delay en realidad para que el JSON tengamos la oportunidad de verlo. ¿Bien? Bueno, subimos el programa, ya revisemos que tenemos el COM bien elegido. Bien, tenemos el COM bien elegido y además la tarjeta LSP que vamos a usar se encuentra bien elegido también. ¿Bien? Y ahora podemos cargar tranquilamente. Bien, una característica de los archivos JSON que son tan populares es que son muy pequeños. Bien, son muy pequeños, por eso dije que esto de 1024 bytes es sobredimensionarse, como quien dice me fui a la segura, porque seguramente el tamaño del JSON que vamos a generar no va a ser más allá de 50 bytes, ¿eh? Es muy pequeño. Ya subió el archivo, así que por lo tanto podemos verlo en el monitor serial. A ver, veámoslo. Activamos el monitor serial. Bien, y podemos ver el archivo JSON generado. Está todo en palabra. Bien. Y como fue declarado como dinámico, si tomo mi sensor ultrasónico, vemos que el dato de la distancia comienza a cambiar a medida que lo voy moviendo. Si manipulo el potenciómetro, él también va a empezar a cambiar a medida que esto comienza a iterar. Bien, 9 dice ahí, se demoró un poquito por el tema del delay, que después se lo podemos sacar utilizando Node-RED, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que le quería mostrar ahora, el primer tutorial de esta serie.